Abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, en el verso 38. Sí. Este mensaje se llama Recuperando el equilibrio espiritual. Hechos 2, 38. La palabra de Dios nos enseña cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahí sentaditos dice en el verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Amados, si en su hogar, si en medio de su matrimonio, si en sus hijos no existe la paz, hay un desequilibrio. No se puede estructurar una paz sin fundamentos sólidos. La paz del hombre es difícil de entenderla porque ustedes vean cómo las naciones hacen. Yo compro un cañón, el otro compra otro cañón y así firmamos la paz. Yo compro un revólver, tú compras otro revólver y nos apuntamos y estamos en paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Lo que vuelve el equilibrio al hogar, lo que hace traer tiempos de paz a nuestra vida, es Cristo Jesús. Y para que Cristo Jesús pueda habitar en nuestros corazones, deberá cumplirse la palabra que Él expresa. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, amados, si hemos pecado, si no hemos tenido la autoridad en Dios, si no hemos hecho lo que teníamos que hacer, si hemos permitido que en nuestro hogar reine el desorden porque nosotros mismos no hemos querido poner orden, porque el orden empieza por la cabeza. Entonces la Biblia dice arrepentíos. La pregunta del hombre es, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque el hombre lo que busca es la salvación de su alma. Miren ahí en Hechos 3:19, dice lo siguiente, después de un tremendo discurso que había dado el apóstol Pedro, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese refrigerio que manifiesta son tiempos de paz, tiempos de salud, tiempos de prosperidad, tiempos de equidad, tiempos de justicia, tiempos en donde usted puede verdaderamente servir a Dios con todo su corazón, porque el Señor no le tomará en cuenta sus pecados anteriores, porque usted se ha arrepentido y el Señor es Dios perdonador. No hay nada que pueda equilibrar más la vida de los hombres que el que Cristo pueda establecerse en su casa, y más que en su casa, en el corazón de cada hombre, de cada esposo, de cada padre, porque hemos de juzgar nuestra casa, porque usted es juez en su casa.
en sus hijos, y usted ha de determinar lo que está bien y lo que está mal, y debe de medir con integridad lo que sus hijos pueden y no pueden hacer, lo que verdaderamente nosotros debemos de anhelar en el Señor. Porque si usted se convierte, amados, la promesa del Señor es esta: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Eso nos incluye a una familia entera, y esa familia entera ha de ganar un conglomerado mucho mayor que irá sanando nuestro entorno. Debemos de pensar, amados, que el Evangelio es multiplicativo y que nosotros podemos cambiar ciertas cosas que de otra forma no son posibles. El Salmo 127 dice así: en vano trabajan los que edifican la casa, si Jehová no la edifica. Y en vano guardan los guardias la ciudad, si Jehová no la guarda. Eso nos enseña, amados, que es Dios por medio de Cristo que edifica la vida matrimonial, la vida de nuestros hijos. ¿Cómo crecerán nuestros hijos si les escasea la palabra de Dios? Observe usted en la Biblia, hay algunas partes en donde dice: y la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. En el libro de Jueces dice que cada quien hacía como mejor le parecía, y la palabra de Dios escaseaba. Oh, amados, no hay mayor pobreza, no hay mayor miseria de que en su casa escasee la palabra de Dios. Es mejor que le falte el alimento, porque a lo mejor allí usted ayuna y clama a Dios y Dios se glorifica de alguna forma, pero no que le falte la palabra de Dios, no que usted falte al Señor dejándolo de honrar cada día y glorificarlo y exaltarlo. Amados, tenemos que tomar control como sacerdotes del hogar, recuperando el equilibrio por medio del arrepentimiento y viniendo al Señor para que el Señor mande tiempos de refrigerio en nuestra casa. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19. En el verso 8 dice lo siguiente. 19, ¿no? Sí. Ustedes conocen la historia de Jesús y Zaqueo. Y no vamos a leer todo, sino el verso 8 por cuestión de tiempo. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. No dijo a Zaqueo, sino a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados, eso nos hace ver que si el padre de familia se arrepiente, entonces la salvación entrará por allí. Eso conmoverá, eso trasladará. El fuego se expanderá, amados, y contaminará a todos, pero el fuego del poder del Espíritu Santo hablando a cada vida. Amados, que usted como sacerdote no mengue en su función, que usted cumpla el rol, usted encienda la llama del Espíritu en su casa.
dé la palabra a sus hijos, prepárese, anímese, involúcrese en la obra del Señor, tome compromisos con Dios, haga votos en Dios, renueve sus votos. No deje, amados, en la letanía o en el desgano o en el que ya se ha perdido todo y que ya no voy a hacer nada porque ya es tarde para mí. No, amado, porque en tiempo de salvación te he llamado, dice el Señor. Aún se puede restaurar. Dice aquí, amados, lea el último verso y repare bien lo que lee. Dice el verso 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Estaba perdido, amado, así que no me diga que ya todo está perdido. Él vino a salvar lo perdido. Vino a salvar un hijo que está saliendo de las manos. Vino a salvar un matrimonio que se ha perdido. Vino a recuperar las cosas, amado. Vino a traer el equilibrio a su barco. Vino a que se cambien las cosas, a que se dé óleo en lugar de ceniza. No deje que la tristeza y la melancolía lo enlute, sino que venga y gócese en Dios. Tome fuerzas en el Señor. Haga lo que dice el Señor: venid a mí los que están cargados, los que están cansados, que yo les haré descansar. Él dará, amados, lo que usted no ha podido hacer con su sabiduría, con su filosofía, con su trabajo, con su fuerza, o con su desdén o su descuido. Porque a veces hemos descuidado, a veces hemos bajado la guardia, hemos decidido callar, a veces no decimos nada, nos hacemos de la vista gorda, nos parecemos al sacerdote Elí. Pero, amado, tome su rol sacerdotal, comprométase con Dios, ministre su casa, sirva en la casa de Dios, no admita cohecho, no admita críticas de nadie si no está frente a usted la persona. Si alguien le viene a hablar mal de otro, no me hables, por favor, llamémoslo y ahí conversamos los tres. No permita que exista división en la casa de Dios. No fomente la destrucción de la casa de Dios, porque usted se está metiendo en problemas graves. La Biblia dice que el que destruye el templo, el Señor también le destruye. Ay del que se meta en la casa de Dios para destruirla. No admita, amado, ninguna cosa contra su hermano. Ame a su hermano, sea fiel a su hermano, consolídese como verdadero sacerdote que no tiene nada de qué avergonzar. No permita que el enemigo le siembre dudas. Usted haga lo que tiene que hacer en su casa, arrepentido, dice, para que vengan tiempos de refrigerio del Señor. Eso nos convida a entender que Dios tiene cosas maravillosas para nuestra vida, amados. Es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios quiere que en nosotros haya justicia, y no solo en nuestra casa, sino justicia social. Vayamos a Lucas 3, y no quiero profundizar más en esto, sino que quiero solamente hacerles ver que Dios tiene control de todo. Dice Lucas 3 en el verso 10, dice lo siguiente: y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones
si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amados, la Biblia dice que el fruto del justo es árbol de vida. Así dice el libro de Proverbios. Entonces, si su fruto es un árbol de vida, significa, amados, que usted es pródigo, que todos vendrán a usted, que todos buscarán sombra en usted, que todos buscarán el alimento en usted, que todos vendrán de todos lugares a conversar con usted, a pedirle una palabra, a pedirle un consejo, necesitados de consuelo a lo mejor, porque verán en usted que hay una santidad atractiva que los atrae. Sus hijos querrán estar con usted porque usted los atrae. Su esposa querrá estar con usted donde usted vaya porque usted la atrae, porque en usted hay un árbol de vida que nutre, que alimenta, que da sombra, que da refrigerio, que da esperanza, que conmueve, que ayuda, que consuela, que se dobla delante de Dios y reconoce su falencia y dice: Señor, ayúdame, yo no sé qué hacer. Entonces Dios traerá a nuestras vidas un equilibrio, amados. Usted tendrá entonces hambre y sed de justicia. Entonces usted se convertirá en un siervo de Dios genuino, no en un siervo que quiere imponerse a como dé lugar, sino que Dios lo necesitará para su obra, porque usted es instrumento útil. Usted vea, Pablo creía que era instrumento de Dios. Él perseguía a la iglesia, pero cuando cayó Pablo, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y había caído una ceguera en él, habían escamas en sus ojos. Y Dios instruye a un hombre que se llamaba Ananías para que vaya y ore por él. Y él dijo: Señor, yo no voy, ese hombre es cruel. Ese hombre ha perseguido a tus siervos. Él le dijo: no, él me es instrumento útil. Y usted se transforma en instrumento útil cuando en verdad en usted hay frutos de arrepentimiento. Cuando usted verdaderamente ha decidido primero servir en su casa, demostrarle al mundo, a Dios, a todos, que usted ministra su casa para poder ministrar después a otros. Entonces usted se convertirá verdaderamente en un árbol de vida. Dios quiere, amado, que usted medite en esto. Si usted no ha tenido a bien antes servirle al Señor como debe de ser, este tiempo que hemos tenido de caballeros es un tiempo para la reflexión, para meditar, para ejercer un sacerdocio. A lo mejor su túnica está colgada. Usted necesita tomarla y pedirle a Dios que lo ayude, que le dé todo lo que usted necesita, porque muchas veces no hemos ejercido el ministerio que Dios nos ha dado desde siempre como sacerdotes del hogar. Cuando usted cultive su familia, entonces estará preparado para cuidar otra vid. De lo contrario, no está bien. Necesitamos trasladar esto a muchos más, traer un equilibrio genuino, espiritual, en donde pase lo que pase, vengan los vientos, las tempestades, usted permanece
firme en la casa de Dios, en su casa, nadie le va a poder mover de su fe y de su trabajo ministerial en su vida, amados. Ministre sus hijos, cuide sus hijos, cuide su matrimonio, cuide su ministerio, cuide todo lo que Dios le ha dado. No lo eche por la borda. Ejerza la autoridad espiritual para convocar genuinamente a la casa de Dios a toda la familia. No peque de negligente, no deje que se pierdan porque usted simplemente está leyendo el periódico, o porque está viendo un partido de fútbol, o porque a usted le gusta primero lavar el carro o bañar la mascota. Primero es la casa de Dios, primero son sus hijos, primero es su esposa, primero es el servicio en la casa del Señor. Entonces vendrán tiempos de refrigerio de parte del Señor a su casa. Amén. Póngase de pie, amado. Gracias. Vamos a orar. Diga: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día yo te ruego que seas propicio, Señor, a mi pecador. Permíteme, Señor, entrar en un arrepentimiento genuino, que yo pueda traer, Señor, frutos de arrepentimiento a mi vida, a mi casa, a mi matrimonio, a mi hogar, a tu casa, Señor. Permíteme, Señor, retomar lo que un día tú me diste con tanto amor y no lo he puesto, Señor, en el lugar que tú me lo diste. Perdóname si lo tuve en poco. Ahora, Señor, lléname, Señor, de tu Santo Espíritu para que yo pueda ejercer este ministerio que tú me has dado. Señor, enséñame, capacítame, dame sabiduría para poder, Señor, servirte con excelencia. Lléname, Señor, de tu santidad y de tu gracia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.